indica. En este momento, doctor. Muy amable, gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan este día en esta actividad que realmente creo que es bastante diferente a la que hemos venido realizando en otros momentos. Algunas personas que nos han seguido en los ciclos de conferencias que tienen que ver con temáticas eminentemente de derecho civil y mercantil. Sin embargo, creo que es importante que también vayamos, pues como Consejo Nacional de la Judicatura, nuestras autoridades han considerado importante que vayamos diversificando algunas temáticas y vayamos tomando de referencia algunas cuestiones que tal vez no han sido abordadas de la mejor manera en cierto momento. A partir de ello, pues decirles que este día vamos a tener una conferencia magistral denominada Aplicación del arbitraje en materia civil y mercantil. Ustedes saben que el arbitraje es una materia bastante importante, una institución bastante importante para la resolución de conflictos y tal vez en nuestras latitudes o en nuestros países no ha sido del todo bien aceptada o casi no se recurre a este mecanismo de resolución alterna de conflictos. Nuevamente externo, pues la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Yo siempre he dicho que si ustedes no están acá en estas conferencias, no tendría razón de ser de hacerlas. Y pues en nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, les damos infinitas gracias por estar por acá. Bueno, más o menos la dinámica que vamos a tener es que por favor, si en caso de tener alguna duda o consulta, lo pueden hacer por medio de la caja de chat o el momento de chat que tenemos ahí habilitado. Allá por las 3:30, 3:20, el doctor García Hellebuck va a detener su exposición y vamos a proceder con algunas preguntas que tengan ustedes. Bueno, ya se los adelanté, también lo están viendo este día, pues contamos con la participación del doctor David Alejandro García Hellebuck, que, bueno, voy a leer un pequeño extracto de su vida profesional o de su currículum vitae, que es bastante amplio. Él es doctor en Derecho Privado por la Universidad Doctor José Matías Delgado. Él es máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene múltiples estudios en muchas circunstancias, en muchos casos o muchas materias. También pues es docente de la maestría en Derecho Corporativo de la Universidad Evangélica impartiendo estas materias. Es también presidente del capítulo salvadoreño del Club Español de Arbitraje, etcétera, etcétera, al cual pues le doy la más cordial bienvenida en nombre del equipo de la Escuela de Capacitación Judicial y del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y agradecemos su tiempo en su tan saturada agenda que tiene, pues es parte de la oficina jurídica GH, pues abogados SB y se dedica a diferentes, pues, a diferentes litigios, asesorías, etcétera. Pero muchas gracias por su tiempo, por el espacio, doctor. Y pues nada, pues es todo suyo el micrófono y esta clase. Muchas gracias a todos los que se encuentran conectados en esta tarde. Muchas gracias por tener este espacio para poder eh, continuar con las capacitaciones que imparte el Consejo Nacional de la Judicatura. Y previo a iniciar, igualmente, pues hacer extensivo ese recibimiento de parte del Consejo en aperturar este espacio para poder conversar un poquito sobre el tema de métodos alternos de resolución de conflictos. Muy agradecido con el doctor Guandique por el espacio y igual también a los señores concejales y a todo el equipo multidisciplinario que tiene pues el Consejo Nacional de la Judicatura. Por el tema del tiempo y pues porque estamos con una, digamos, una presentación eh, desde mi punto de vista eh, un poco larga, vamos a tratar de ir avanzando en el tema de esta tarde. Primero que nada, como ya puse en la presentación, solamente corroborar con las autoridades del CNJ si se me escucha bien y se me ve, perdón, además de la presentación también, ¿verdad? Sí, doctor, se ve perfectamente. Está en la segunda lámina, de hecho, ya donde dice base constitucional y legal del arbitraje en El Salvador, pero sí se ve y se escucha perfectamente. Bueno, eh, el tema o el tópico de la tarde, digamos, aplicación del arbitraje al derecho civil y mercantil
o quizás más propiamente al proceso civil y mercantil, que es un tema bastante importante, ya que los operadores judiciales que están, digamos, vinculados con el proceso civil y mercantil, de una u otra forma, pues van a tener contacto con los procedimientos de arbitraje. Y es ahí donde he enfocado estas láminas con la intención, pues, de explorar un poquito cuáles podrían ser algunas salidas o algunas reflexiones sobre la dinámica del arbitraje con la jurisdicción civil y mercantil. Previo que nada, también quiero comentar que lo que vamos a desarrollar es eminentemente científico, técnico y sobre todo académico, ¿verdad? No representa la posición de la oficina ni de su servidor en algún caso en concreto. Simple y sencillamente se trata de una reflexión de carácter académica para poder pues, profundizar en estos temas y sobre todo también sin descuidar la parte práctica y de jurisprudencia. Brevemente, porque vamos a ir en una dinámica de lo general a lo particular. Vamos a comenzar con lo general y tal vez van a sentir ustedes un poco básico esta parte, pero vamos a recordar brevemente el marco legal aplicable al arbitraje en El Salvador. La base está en el artículo 23 de la Constitución. Y fíjense bien ustedes que dice textualmente el artículo constitucional: ninguna persona que tenga libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de determinar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramiento. Ahí tenemos entonces que subrayar la frase arbitramento y también la frase, derecho a terminar sus asuntos civiles o comerciales. Comerciales como un sinónimo de lo mercantil, ¿verdad? Entonces, este artículo vinculado con la libertad de contratación ya nos va dando una pista de que el arbitraje, su fuente es este artículo y proviene de la libertad de contratación, de la autonomía de la voluntad de las partes. Esta es una nota diferenciadora con lo que regula el artículo 172 de la Constitución en cuanto a la fuente constitucional de la jurisdicción ordinaria. Por jurisdicción ordinaria vamos a entender en el vocabulario de los métodos alternos como la vía judicial para resolver un conflicto. Entonces, como pueden advertir, de entrada, la fuente constitucional de ambos métodos para resolver un conflicto son diferentes. Una proviene, para el caso del arbitraje, de la libertad de contratación, mientras que el artículo 172, que establece los diferentes órdenes jurisdiccionales, pues su fuente está justamente en el principio de legalidad del juez natural, entre otros principios que informan el debido proceso. Con ello no significa que el debido proceso no deba de atenderse. Vamos a ver un poquito de los limitantes que tenemos también en arbitraje. Dicho lo anterior, la siguiente normativa que atañe a esta materia es la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. En lo sucesivo, abreviada como LMCA. También tenemos alguna regulación de arbitraje en la Ley de Protección al Consumidor vigente, ¿verdad? En los artículos 17H y 44G. También hay un procedimiento de arbitraje para consumidores que apenas he visto un caso desde que la ley de protección al consumidor se aprobó, pero digamos que está esa posibilidad de arbitrar conflictos de consumidores. En el caso de España, por ejemplo, es bien común que cuando uno entra a un establecimiento mercantil haya un sticker o un indicativo de que ese establecimiento, en caso de conflictos entre el consumidor y el proveedor, se pacta arbitraje. Ese es el llamado sistema de arbitraje de consumo en España. Nosotros no tenemos eso, tenemos algo parecido, pero las autoridades hasta la fecha no lo han impulsado. De ahí que fuera interesante, a modo de reflexión, de que el aprovechamiento del sistema de arbitraje de consumo como lo tenemos ahorita descongestionaría, por supuesto, los trámites del derecho sancionatorio en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y volvería más expeditos pues los procedimientos de reclamación entre proveedores y consumidores relacionados o vinculados con el ejercicio de derechos eminentemente patrimoniales, no así los que tienen que ver con el tema de multas y otro tipo de sanciones.
El Código de Trabajo también regula el arbitraje, pero solo lo hace para procedimientos en conflictos colectivos, económicos o de intereses. Van a ver ustedes en ciertos rubros económicos que se habla del laudo. El laudo es un vocabulario propio del arbitraje que implica la sentencia arbitral. Entonces, los laudos en ese tipo de conflictos colectivos o económicos pueden marcar de repente derechos, son fuente del derecho laboral. Por ejemplo, ahí está el laudo Casalco, que es para el sector construcción, y ahí sí hay un número considerable de laudos en este tipo de conflictos colectivos que vienen a marcar fuentes de derecho laboral. Luego viene la Convención de Nueva York de 1958, una de las convenciones más exitosas a nivel mundial, 172 países. Se le denomina la piedra angular del arbitraje internacional porque regula tanto aspectos sustantivos como procesales de ejecución de los laudos arbitrales. De ahí que se diga que en un arbitraje internacional sea más sencillo ejecutar en otro país un laudo que ejecutar una sentencia judicial en virtud de este convenio internacional. Y por último tenemos la Convención de Panamá, que regula obviamente, digamos, la ejecución de laudos arbitrales en el seno de la OEA, ¿verdad? O la Organización de Estados Americanos. Luego, muy rapidito por el tema de tiempo, hay diferentes artículos, quizás los más vinculados con el tema del Código Procesal Civil y Mercantil. Son varios artículos, el 126 hablando de la terminación anticipada del proceso, una de las causales es el arbitramiento, 298, el 435 hablando de medidas cautelares en arbitraje, 449 hablando de la competencia de los tribunales judiciales para el trámite de medidas cautelares en arbitraje, 523 como motivo de casación, 553 como título de ejecución y una serie pues, de artículos que se refieren al tema arbitral que también vamos a abordar en esta sesión. Luego el Código de Comercio en el artículo 66 que regula el arbitraje societario, ¿verdad? Que tenemos en nuestro Código de Comercio. También con la reforma que se hizo al Código de Comercio sobre las SAS, pues entonces también tenemos algo vinculado con esto. También tenemos arbitraje en el sector de compras públicas y así tenemos el artículo 163 de la Ley de Compras Públicas, la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales, artículo 72, la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Ley Especial de Asocios Público-Privados, Ley de Mercado de Valores, Ley de Propiedad Intelectual vigente, con la nueva Ley de Propiedad Intelectual hay 2 artículos más, Ley de Garantías Mobiliarias y así una cantidad de leyes que se refieren al tema de arbitraje. Y si ustedes se fijan, la mayoría de leyes citadas acá tienen que ver con temas de carácter patrimonial, mercantil o empresarial. Vale recordar de dónde viene nuestra ley de mediación, conciliación y arbitraje. A mí me gusta mucho el tema de investigar y quizás una de las razones por las cuales me gustó estudiar derecho fue por el tema de historia. En algún momento solicité vía acceso a la información pública, ¿cómo se llama? El anteproyecto de ley de arbitraje del 2002 para estudiar un poco de dónde viene la fuente de nuestro sistema de arbitraje en El Salvador. Lo cierto es que los asesores internacionales fueron el doctor Rafael Guillermo Bernal Gutiérrez de Colombia y en El Salvador el doctor Mauro Bernal Silva. Nuestra ley de arbitraje está inspirada en la ley modelo CENUDMI 1985 y en el decreto 1818 de 1998, que es una ley colombiana. Luego los capacitadores para la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador para la primera promoción de árbitros eran el doctor Héctor Falla Urbina de Colombia y el doctor Ricardo Andrés Echeverry López. ¿Por qué es importante saber de dónde viene nuestra ley de mediación, conciliación y arbitraje y de qué fuente se alimenta? Justamente para la interpretación de las normas. Vamos a ver que muchas normas, por ser de carácter colombiano, vienen a reñir un poco con lo que nuestro sistema, digamos, legal en El Salvador regula al respecto. Bien,
Vamos a, como dije, ser un poco dinámicos para abordar quizás la parte más importante de la sesión que tiene que ver con la vinculación con el proceso civil y mercantil. Previo a ello, me voy a referir muy brevemente a los principios que rigen el proceso de arbitraje. Como ya habíamos nosotros mencionado, que el arbitraje tiene una fuente diferente al órgano judicial, o en este caso al litigio judicial, es obvio que hay principios que rigen el proceso arbitral que son diferentes a los que informan el proceso judicial. Y así tenemos el principio de libertad, que es el reconocimiento de la potestad de las personas para adoptar medios alternos de solución de controversias. Este principio que sigue es de los más importantes, principio de flexibilidad. Acá es donde vemos nosotros una diferencia fundamental entre las actuaciones dentro del litigio judicial, que se rigen bajo el principio de legalidad, de acuerdo con el artículo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Acá a la inversa tenemos un principio de flexibilidad que se manifiesta mediante actuaciones informales, adaptables y simples. De ahí que este principio nos sirva de una manera grandísima a los árbitros, por ejemplo, para poder firmar con firma, digamos, escaneada, notificaciones electrónicas, y que la adaptabilidad del arbitraje sea más rápido, porque un juez, como se rige bajo el principio de legalidad, cuando se vino la pandemia, por ejemplo, hubo necesidad de reformar el código mediante el cauce correspondiente de la reforma legal en la Asamblea Legislativa, pero el arbitraje no necesitó de una reforma a la ley para poder hacer audiencias virtuales, ya que, ¿cómo se llama? Estas se podían adaptar fácilmente eh, a través de este principio. Entonces, ¿cómo se llama? Este principio es bien fundamental para entender de qué forma funciona el arbitraje y cuál es su diferencia con el órgano judicial. Principio de privacidad es el mantenimiento obligatorio de reserva y confidencialidad de los procedimientos, a diferencia del principio de publicidad y oralidad que rige en el proceso, ¿cómo se llama? Judicial. Principio de idoneidad es la capacidad y requisitos que se deben cumplir para desempeñarse como árbitro. Principio de celeridad consiste en la continuidad de los procedimientos para la solución de las controversias. Y el principio de igualdad, que como podemos observar, el límite en el arbitraje es el debido proceso y el derecho de audiencia, defensa y contradicción de las partes. Bien, ahora ingresemos al terreno del convenio arbitral. Si ustedes ven acá, hay una serie de enlaces entre la fuente constitucional y el tema que ahora vamos a desarrollar. Y quiero decirles que en el caso salvadoreño, para el ámbito del caso salvadoreño, no puede haber arbitraje sin convenio arbitral. En otros países tienen el denominado convenio forzoso. Por ejemplo, el caso peruano, todas las controversias por ley entre el Estado y los particulares para la contratación pública deben ir a arbitraje. En el caso salvadoreño no opera ese tipo de situaciones. Todo arbitraje tiene como génesis un convenio arbitral. Bueno, ¿y qué es el convenio arbitral? Que ese es el punto de partida de lo que necesitamos nosotros enlazar con la parte procesal civil y mercantil y la parte sustantiva civil y mercantil. Bueno, más allá de iniciar el debate con el artículo de la ley de nosotros vigente, me voy a ir un poquito más arriba, utilizando la pirámide de Kelsen, los tratados internacionales. ¿Y qué dice la Convención de Nueva York de 1958 sobre el tema del convenio arbitral? Pues lo regula en el artículo 2, párrafo primero de la Convención, que como he dicho, la Convención se tiene la errónea idea de que es, ¿cómo se llama? De que es únicamente una norma de carácter, ¿cómo se llama? De carácter procesal para la ejecución de los laudos arbitrales. Y en realidad, la convención tiene componentes tanto sustantivos como de carácter procesal. Y sustantivos me refiero a que, por ejemplo, regula el tema del convenio.
dice que cada uno de los estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. Párrafo segundo del artículo 2. La expresión acuerdo por escrito denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas. Fíjense bien, para el tema de los operadores judiciales, cuando ustedes se encuentren frente a un arbitraje internacional sede El Salvador, y usted me preguntará, porque no estamos viendo en la lámina, mire, pero ¿y cuándo es internacional el arbitraje? Bueno, va a ser internacional de acuerdo con lo que regula el artículo 3, letra H de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Uno de los casos más sencillos es cuando son partes que se encuentran con establecimientos mercantiles en estados diferentes a donde surge el conflicto. Y ya hemos tenido, y la jurisprudencia ha tenido la posibilidad de pronunciarse en conflictos entre una sociedad mercantil que tiene sede o que está, digamos, o que su domicilio es Holanda y otra sociedad cuyo domicilio es El Salvador. Para efectos de ese contrato que tiene la cláusula arbitral, es un arbitraje internacional, aunque el desarrollo del arbitraje sea con la sede en El Salvador. ¿Y qué pasa si una de las partes, incumpliendo el convenio arbitral, en vez de recurrir al arbitraje, que fue lo que pactaron en el contrato, no lo hace, sino que acude al órgano judicial y la otra parte invoca la excepción de arbitraje, además de poder invocar la ley de mediación, conciliación y arbitraje, debería, en principio, también invocar la Convención de Nueva York? Obviamente, porque la Convención de Nueva York, según el artículo 144 de la Constitución, es un tratado internacional que por estar ratificado por el Estado se vuelve ley de la República como todas las leyes que rigen diferentes temas. Y obviamente pueden, ¿cómo se llama? Invocarse estas normas para efecto de remitir a las partes al arbitraje como excepción de arbitraje. ¿Cuáles son los requisitos que debe satisfacer el convenio arbitral? Lo primero es que el acuerdo conste por escrito. La escrituralidad no es una solemnidad, sino básicamente un principio de prueba. De ahí que el artículo 29, al igual que la Convención de Nueva York, prevén diferentes modalidades del entendimiento de lo que significa por escrito. Y para poder entender claramente lo que significa por escrito, el artículo 29 de nuestra ley, al igual que la Convención de Nueva York en la lámina anterior, habla de un canje de cartas o telegramas. También habla la ley de mediación, conciliación y arbitraje de cualquier medio de comunicación. De ahí que, por ejemplo, un borrador de contrato que se incorpore en un correo electrónico, se remita, las partes ejecutan el contrato, aunque nunca se firmara el contrato, porque es un borrador, pero que ese borrador pasó a ser ley entre las partes porque ejecutaron el contenido de ese borrador de contrato y hay una cláusula arbitral, pues entonces esa cláusula arbitral se entiende incorporada a ese borrador de contrato y por los mismos actos realizados en la ejecución del contrato principal, pues se entiende que hay escrituralidad del convenio arbitral y por tanto existe el convenio arbitral. Al igual que todo contrato, el convenio tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto del convenio arbitral? Así como todo el arrendamiento, por ejemplo, tiene por objeto el goce de una cosa, ¿verdad? A título de mera tenencia para ser devuelto en un plazo. La compra-venta, ¿cuál es el objeto? Transferir el dominio. Entonces, ¿cuál es el objeto del convenio arbitral? O en algunas latitudes el contrato de arbitraje. Bueno, el objeto es resolver una controversia existente o futura.
y que estas controversias, por supuesto, hay un requisito sine qua non que se refieren a una relación jurídica determinada, ya sea de índole contractual o no. Lo otro es que se deban referir a materias susceptibles de ser resueltas por arbitraje, que es lo que se le denomina arbitrabilidad. La arbitrabilidad, para ser muy sencillo, es aquellas materias que pueden ser sujetas a arbitraje. En el caso salvadoreño, ¿cuáles son esas materias que pueden ser objeto de arbitraje? Bueno, las que regula el artículo 22 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Todas aquellas que sean sobre materias civiles o comerciales respecto de las cuales haya libre disposición. Y a contrario sensu, las que están excluidas las regula el artículo 23. Entre ellas, los asuntos contrarios al orden público, ejemplo, multas, procedimientos sancionatorios, esos son parte del imperio del Estado. Las causas penales no se pueden arbitrar, los alimentos en materia de familia tampoco, las controversias relativas a bienes o derechos de incapaces tampoco, materia familiar, y toda aquella cuestión donde haya recaído sentencia judicial firme, es decir, tema de cosa juzgada. Y el acuerdo, pues, tiene esas características para poder ser válido. Ahora vamos a otro tema vinculado con el convenio arbitral y es el principio de autonomía de la cláusula arbitral. Esta doctrina, que obviamente tiene un asidero legal, tiene sus orígenes en la sentencia de la Corte de Casación de Francia del 7 de mayo de 1963. A raíz de esta doctrina, pues luego se reconoce en las diferentes legislaciones, casi todas tenemos este principio de autonomía o separabilidad, en el cual, para ser muy puntuales, significa que el convenio arbitral es un contrato dentro del contrato principal. Ojo con lo que he dicho. El convenio arbitral, el principio de autonomía o separabilidad significa que el convenio arbitral es un contrato dentro de otro contrato, ¿verdad? Eso le asegura al arbitraje la posibilidad de operar en la realidad. Porque ¿qué pasa si el contrato principal adolece de una nulidad? No necesariamente, porque no se rige bajo la misma ley, no se rige bajo los mismos principios, no automáticamente, porque el convenio arbitral se incorpora dentro del contrato nulo, va a también ser nulo automáticamente. En algunos casos puede llegar a ser nulo también, pero la importancia de la autonomía o la importancia del principio de separabilidad, que en nuestra ley está en el artículo 30, implica darle vida al arbitraje. Porque imaginémonos de que de entrada, voy a poner un ejemplo bastante burdo, pero que nos va a servir para comprender un poco el tema de la separabilidad. Imaginémonos que un contrato de compra-venta de inmueble, que todos los que estamos conectados sabemos que debe de ir en escritura pública para que sea válido. Y a alguien se le ocurrió incorporar una cláusula arbitral dentro del contrato de compra-venta de inmueble. No se celebró en escritura pública, se hizo un documento privado. Compra-venta, no promesa de venta, una compra-venta. Sabemos que la compra-venta de inmueble, al no constar o estar contenida en la escritura pública, que es una solemnidad de existencia del acto, esa compra-venta es como que no existiera. Ahora bien, el convenio arbitral, al estar separado jurídicamente hablando, aunque esté en el papel colocada la cláusula, va a, ¿cómo se llama? A regirse por principios diferentes. Y como hemos leído en el artículo 29 y en la Convención de Nueva York, basta que esté por escrito para que sea válido el convenio. Si me siguen con la idea, alguien que quiera solicitar, por ejemplo, una acción derivada de la compra-venta, hablemos, por ejemplo, un enriquecimiento sin causa, porque alguien se enriqueció a costa del pago del precio y el otro en realidad por la falta de existencia del acto jurídico del que es la compra-venta, no le hizo nunca la tradición del dominio. Entonces, aunque podría catalogarse en otras categorías como una estafa, etcétera,
pero viendo desde el punto de vista meramente civil mercantil, la acción de enriquecimiento sin causa no podría incoarse por la vía de arbitraje si no tuviéramos este principio de separabilidad. ¿Por qué? Porque el convenio arbitral sí existe, porque el requisito que rige o la ley o los principios que rigen el convenio arbitral son otros, diferentes al contrato principal. La nota explicativa de la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional lo dice así. La separabilidad de la cláusula compromisoria supone que ésta debe considerarse un acuerdo independiente de las demás condiciones del contrato. Por ende, toda decisión del tribunal arbitral por la que se disponga que el contrato es nulo no comportará de pleno derecho la nulidad de la cláusula compromisoria. Pueden haber ocasiones, obviamente, en que si el contrato principal adolece de nulidad porque hubo un vicio como una fuerza, me ponen una pistola en la cabeza para firmar el contrato y contiene la cláusula arbitral, probablemente también haya nulidad de la cláusula por ese vicio. Pero lo que queremos rescatar de este principio es que no en todos los casos necesariamente la nulidad del contrato principal generará la nulidad de la cláusula arbitral. Entonces, ¿qué rescatamos del artículo 30 de nuestra ley? Primero, que hay una independencia del contrato principal respecto de la cláusula. ¿Esa independencia cómo se manifiesta? Bueno, la existencia del convenio principal es diferente a la existencia del contrato de arbitraje. Lo que ya habíamos puesto de relieve, una compra-venta de inmueble que no va en escritura pública. El contrato principal se rige bajo el Código Civil, las formalidades de existencia y validez, ley de arbitraje que solo me pide por escrito la cláusula, no me pide mayor formalidad. Relación a la validez. Bueno, hay ciertos contratos que necesitan cierta, digamos, un elemento para volverse válidos. En el caso del convenio arbitral se rige bajo un principio diferente con relación a la validez. Con relación a la vigencia, hay contratos que tienen una duración. Un arrendamiento tiene una duración. Probablemente la vigencia del convenio arbitral no se le haya colocado plazo al convenio arbitral para que el convenio arbitral dure. Entonces, la vigencia del convenio arbitral puede ser también separable, diferente o autónomo al contrato principal. Y lo más importante, el convenio arbitral puede estar sujeta a una legislación distinta a la del contrato principal. Por ejemplo, en contratos internacionales, yo puedo poner un contrato de compra-venta internacional de mercaderías y el contrato se va a regir bajo la ley panameña, pero el convenio arbitral va a ser bajo ley salvadoreña. Entonces, ambos se rigen bajo leyes distintas y eso es posible en base a esta separabilidad o autonomía. Y relacionado con esa autonomía o separabilidad, pues encontramos el principio competence regulado en el artículo 51 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Y aquí quiero tomar un poco de conciencia o reflexión con relación a los operadores judiciales cuando examinen cláusulas arbitrales en los procesos judiciales. ¿Quién es el competente para decidir si la cláusula es nula, ineficaz, es patológica, como algunos le llaman? Ya vamos a entrar a esa parte. No es el tribunal judicial. En principio, el tribunal judicial, con el mérito de la existencia del convenio, es suficiente para remitir a las partes, vayan a dilucidar este conflicto allá a la sede donde ustedes han pactado dilucidarla, que en este caso sería arbitraje. ¿Y por qué digo esto? Porque al igual que en materia administrativa, donde diferentes órganos administrativos tienen delimitadas sus competencias, pues también el artículo 51 es el que faculta única y exclusivamente a los árbitros decidir acerca de su competencia, de la oposición relativa a la existencia, eficacia o a validez del convenio arbitral. Entonces, para que un juez o un operador judicial pueda decir este convenio es nulo, debe ser tan patente, tan grosero el vicio del consentimiento o tener ni siquiera que valorar prueba, basta con los indicios que tenga
para llegar a la conclusión categórica y total que efectivamente hay una nulidad del convenio, una ineficacia o una invalidez. De lo contrario, la órbita de competencia para determinar ese aspecto es del tribunal arbitral por ley expresa, que es la que debe de respetar el operador judicial, porque así lo estipula el artículo 51 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Y este principio competence que está en idioma alemán es un principio que en la mayoría de leyes de arbitraje está contenida. Es decir, que el examen prima facie de la cláusula arbitral por parte del organismo judicial debe ser sumamente digamos, muy limitado, pues. No le compete revisar si el convenio o no está bien. Lo que debe de hacer es remitir a las partes al arbitraje. ¿Cuáles son esos efectos del convenio arbitral en materia civil y mercantil? Los efectos positivos del convenio arbitral, porque como estamos hablando que es un contrato contenido en otro contrato, es un convenio, es un acuerdo de voluntades, el efecto positivo o contractual es que el convenio es ley entre las partes. Al ser un contrato, artículos 1416, 1417 del Código Civil, es ley entre las partes. Lo que han convenido es ley entre las partes. ¿Cómo se puede deshacer un contrato? Únicamente a través de las vías legales permitidas, como lo dice la misma ley. ¿Y cuáles son los efectos negativos o de carácter procesal que implica pactar una cláusula arbitral? Pues supone la renuncia de que los tribunales judiciales intervengan en ese conflicto, salvo que sea absolutamente indispensable. Y aquí es donde quiero llamar la atención al público que está conectado en cuanto a que, pactado el convenio arbitral, el tribunal judicial no tiene competencia ni jurisdicción, y sobre ese punto también hay un poco de debate. Ya vamos a ir viendo sobre cuál vía me inclino un poco más. Hay mucho debate, pero creería que jurisdicción en realidad no competencia, porque si fuera incompetencia, pues tiene que remitir al competente y no es el caso, sino que aquí hay un tema de falta de jurisdicción en virtud de la autonomía y la voluntad de las partes. Entonces, al no haber jurisdicción para el tribunal judicial, debe de remitir al arbitraje. Y la eficacia de esa cláusula debe ser respetada por los tribunales, salvo la renuncia tácita al arbitraje que ya vamos a ver en unos momentos. Ahora, ¿cuándo no es atendible que un juez remita las partes al arbitraje? Fíjense que nuestra ley de mediación, conciliación y arbitraje, en el artículo 31 que regula la excepción de arbitraje, no se refirió a estos puntos. Leyes como el caso mexicano, leyes como el caso de Costa Rica, leyes como el caso de Panamá, que siguen de cerca el modelo de las Naciones Unidas. Nuestra ley, porque ya está bastante viejita, por eso hemos insistido en que se reforme por una ley nueva, no regula este punto. Pero, por eso mencionaba yo de tener en consideración para interpretar la norma los convenios internacionales. Y dice así el párrafo 3 del artículo 2 que ya habíamos leído anteriormente. El tribunal de uno de los estados contratantes, esto obviamente en el contexto de un arbitraje internacional, pero por el sistema de fuentes y aplicando la ley en forma sistemática y concordada, o en este caso integrada, o la autointegración normativa, pudiese también aplicarse para arbitrajes locales, aunque la ley de mediación, conciliación y arbitraje no lo diga. Entonces, en un arbitraje internacional, lo primero que el tribunal judicial va a aplicar, si alega una parte la excepción de arbitraje, es el artículo de la Convención de Nueva York. Es lo lógico, porque estamos en un arbitraje internacional y por tanto, aunque sea sede El Salvador, en cualquier ciudad o departamento o municipio de El Salvador, pues va a regir la Convención de Nueva York por ser un tratado internacional que, vuelvo y repito, regula aspectos sustantivos y procesales, no únicamente solo la ejecución de sentencias arbitrales, también regula la parte del convenio. ¿Qué le dice la Convención de Nueva York?
el tribunal de uno de los estados contratantes al que se somete un litigio, para poder ser entendible el artículo, lo que vimos en la lámina anterior, ¿cuál es el efecto del convenio arbitral? Cumplir el contrato. ¿Cuál contrato? Cumplir el contrato de arbitraje. Si me querés demandar, demandame en arbitraje. Es lo que nosotros pactamos. Entonces, si a un tribunal judicial, a sabiendas que hay una cláusula de arbitraje, le someten un litigio, es decir, hay una parte que está incumpliendo el contrato de arbitraje porque en vez de ir al arbitraje está yendo al órgano judicial, entonces, ¿qué le dice la convención? Que si que el tribunal judicial remitirá a las partes al arbitraje. Ojo, porque aquí también vamos a hacer ¿cómo se llama? Una puntualización. Debe haber alegación de una de las partes. Usualmente es la demandada, por supuesto. Y por eso la convención dice acá, a instancia de una de ellas. ¿Cuál de ellas? Pues la parte agraviada. Porque si la parte, ¿cómo hace la parte que quiere que la otra parte cumpla con el contrato de arbitraje? Alegándosela al juez. Señor juez, la parte demandante, la parte actora, está incumpliendo el contrato de arbitraje. Nosotros pactamos que si él me quería demandar, me tenía que demandar por vía arbitral. Está incumpliendo el contrato de arbitraje, remítanos al arbitraje. Entonces, tiene que haber una alegación de parte de la demandada para que el juez, viendo el incumplimiento del contrato de arbitraje, remita a las partes al arbitraje. Y aquí viene la parte importante. A menos que compruebe, ¿quién va a comprobar? El juez, que el acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable. Son 3 supuestos. La ley de arbitraje doméstica no dice nada. Si ustedes revisan el artículo 31, letra B de la ley de mediación, conciliación y arbitraje, no utiliza este vocabulario. Sí lo hace la ley de arbitraje mexicana, colombiana, panameña, costarricense. El anteproyecto que en algún momento presentamos de ley de arbitraje ya trae también este vocabulario. Ahora, la pregunta que surge para el operador judicial es, bueno, ¿y en qué momento yo como juzgador puedo desconocer el convenio arbitral por ser nulo, ineficaz o inaplicable? Lo primero que debemos de examinar es que esto, para que un tribunal judicial realmente no invada la competencia del artículo 51 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, porque técnicamente es al árbitro al que le toca dilucidar si hay esta nulidad, esta ineficacia o esta ineficiencia del convenio. Vuelvo y repito, el vicio del convenio debe ser tan grosero, tan manifiesto, tan patente, que ni siquiera haya necesidad, porque como esto se debate usualmente en audiencia preparatoria por ser un tema de defectos, debe ser tan grosero, tan patente, palpable la nulidad, que sin valorar prueba yo llegue a la conclusión de que sí hay nulidad. ¿Qué tipo de nulidad? Bueno, error, fuerza o dolo. De ahí que en derecho comparado y en la jurisprudencia incluso latinoamericana, hablando por ejemplo con jueces de México en un congreso, ellos manifestaban en el congreso que ellos son sumamente cautelosos porque al igual que la ley salvadoreña, a quien le compete primero dilucidar estos puntos es al tribunal arbitral. Entonces dicen, mire, yo no me complico, remito a las partes al arbitraje y será el que según la ley es competente para dirimir estos puntos, que decida si hay nulidad o no. Si el tribunal arbitral determina que hay nulidad del convenio, pues entonces van a venir las partes luego a mí como juez a pedirme tutela judicial efectiva porque no la pudieron encontrar allá en la vía arbitral. Ahora, eso es con relación a la nulidad. Ahora, ¿qué es ineficaz o inaplicable? Un acuerdo ineficaz es un acuerdo arbitral o un contrato de arbitraje que en principio es válido, pero una vez que se quiere iniciar el arbitraje pierde sus efectos. Ejemplo, se celebró el convenio arbitral y luego hubo una adenda al contrato y se renunció al arbitraje. Nació el acuerdo arbitral, ¿cómo se llama? Válido, pero perdió
perdió, ¿cómo se llama?, eficacia cuando las partes renunciaron en un contrato posterior al arbitraje. Cuando, por ejemplo, señalan un centro de arbitraje que no existe, aunque como vamos a ver en el anteproyecto de ley de arbitraje, el anteproyecto para cubrir la cláusula arbitral, cuando esto ocurre, manda a las partes al arbitraje ad hoc. O que, por ejemplo, nace válido el convenio arbitral y hay un nuevo contrato donde se coloca cláusula judicial. Es decir, expresamente se dice, ya no queremos arbitraje y lo que queremos es judicial. Hay un contrato, una adenda, donde todos los conflictos que anteriormente en el contrato primitivo eran arbitrables, luego se pasan a cláusula judicial. Entonces ahí hay una ineficacia. Luego un acuerdo inaplicable. Situaciones donde el acuerdo arbitral aún surte efectos una vez surgido el conflicto, que es contrario al acuerdo ineficaz, pero que por razones diversas no se puede ejecutar. Hay una imposibilidad de poder ejecutar el convenio. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió ponerme a mí como árbitro en el convenio, algo extraño porque no se ponen nombres en el convenio arbitral, pero me pusieron a mí de árbitro por A o B razón. Y lastimosamente muero. La cláusula es válida, pero no se puede ejecutar porque quien habían designado para llevar a cabo el arbitraje era a mí. Y al morir ya no se puede ejecutar. Entonces es un acuerdo inaplicable. Esos son casos, digamos, un poco burdos, pero que nos van a servir para poder comprender a dónde estamos. Igualmente, esta ineficacia, esta inaplicabilidad debe ser de tal magnitud, tan visible, tan palpable, que no quepa duda al juzgador que efectivamente está frente a una cláusula ineficaz o una cláusula inaplicable. Dicho lo anterior, vamos a tratar de examinar igualmente desde un punto de vista académico, que muchas veces colegas en los tribunales no me dejarán mentir, no, es que mira, esta cláusula arbitral es patológica, como que la patología fuese una causa para desconocer los efectos del convenio arbitral. Y aquí quiero explicarles de dónde surge esta frase de cláusula patológica, que no tiene nada que ver con lo que regula la Convención de Nueva York ni nuestra ley de mediación, conciliación y arbitraje. Pues resulta que en 1974, este señor Frederick Eisman, que era entonces secretario general honorario de la Cámara de Comercio Internacional de la CCI, acuñó el término cláusulas patológicas para referirse a un acuerdo arbitral que contuviera un defecto que interrumpiera la consecución apropiada de un procedimiento arbitral. ¿A qué quiero arribar con esto? Y ya teniendo en sintonía la historia, vemos que cláusula patológica es un vocabulario que nosotros utilizamos a diario y que en realidad no significa nada, porque no tiene un bagaje o un sustento legal la cláusula patológica. La cláusula patológica nada más es vamos a hablar, es una frase residual de este término que acuñó esta persona para referirse a cláusulas arbitrales que tienen alguna imprecisión. Y aquí quiero rescatar una idea fundamental y que quede clara. No toda cláusula patológica vuelve nula la cláusula, ineficaz o inaplicable. Hay cláusulas patológicas que por muy patológicas que sean, el arbitraje opera. Esto es una idea fundamental para cualquier operador judicial. Cláusula patológica no es un vocabulario jurídico en estricto sentido, porque no tiene base ni en la Convención de Nueva York ni en la ley de arbitraje. Así, y aquí quiero llegar a la conclusión, toda cláusula, ¿cómo se llama?, patológica, no necesariamente es una cláusula arbitral nula, ineficaz o inaplicable. Ahora, veamos algunos casos de cláusulas patológicas. Por ejemplo, que el nombre de la institución arbitral se haya escrito de manera incorrecta. No le pusieron Cámara de Comercio e Industria del Salvador, sino Cámara de Comercio del Salvador. Por esa situación vamos a entender que no es la Cámara de Comercio siendo la única Cámara de arbitraje en El Salvador. Esa imprecisión no vuelve nula, ineficaz o inaplicable la cláusula. Hay una imprecisión
Es patológica desde la terminología que estamos estudiando, pero no significa que sea nula, ineficaz o inaplicable. Que el arbitraje parezca opcional, mucho debate a veces en los tribunales judiciales, cuando dice la cláusula podrá, como que la opcionalidad implicaría una renuncia. No, es que la cláusula debe de, y como lo ha dicho la Sala de lo Civil en diferentes jurisprudencias, si es que debe de entenderse la cláusula en su estricto sentido. Y si tiene duda, artículo 51 de la ley de arbitraje, deje que el árbitro decida si hay o no una nulidad, una ineficacia o una inaplicabilidad. No le compete al Tribunal Judicial desde el momento en que la parte demandada alega la excepción de arbitraje, digamos, profundizar, porque la competencia por ley le corresponde al árbitro, no le corresponde al juez. Y ese es un tema que a veces, incluso en juicios ejecutivos, se alega la excepción de arbitraje y se dice, no, es que la acción ejecutiva no está contemplada en el convenio. Y uno va a leer la cláusula y dice, cualquier incumplimiento de la póliza de seguro va a irse a arbitraje. Bueno, desde digamos, la concepción más sencilla, que es la interpretación de las cláusulas en base a su literalidad, ¿qué implica el incumplimiento de la póliza? Bueno, cualquier acción derivada de la póliza. Hay un genuino interés en las partes de pactar arbitraje para esa póliza de seguro, un ejemplo. O un contrato de construcción donde diga la frase podrá. Es obvio que hay un sometimiento a arbitraje. ¿Quién va a dilucidar si la frase podrá genera o no genera arbitraje? El árbitro, artículo 30 y artículo 51. Y así sucesivamente una serie de situaciones en las cuales pudiese generar patología, pero que la patología, insistimos, no es que signifique que la cláusula sea ineficaz, inaplicable o nula. Por eso, ahora bien, y aquí también tiene que ver, y yo insisto mucho en la maestría en Derecho Corporativo, por eso es de suma importancia saber redactar convenios arbitrales. Y lo más sencillo del mundo es agarre la cláusula del centro de arbitraje, ahí está colgada en la página web, ahí está la cláusula modelo, no invente la rueda, ya está. Expertos en arbitraje han colocado esa cláusula modelo, solo dele copia y pega. ¿Por qué? Porque usualmente por situaciones, porque no dice incumplimiento del contrato, entonces no está comprendido dentro de la cláusula. Bueno, eso, digamos, debe ser tan patente que en base a la interpretación de las cláusulas, uno llega a la conclusión, bueno, pusieron cumplimiento del contrato, pero porque no le pusieron incumplimiento, vamos a entender que el incumplimiento no va en el arbitraje. Entonces, ese tipo de interpretaciones, repito, insisto, deberían ser del árbitro, porque el artículo 51 expresamente lo dice de esa forma. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias también de que hayan graves errores al momento de pactar la cláusula arbitral? Bueno, que usted se arriesga a que el tribunal arbitral se declare incompetente y toque luego ese conflicto dilucidarlo por la vía judicial. También luego en el control judicial del laudo, cuando veamos recurso de nulidad, bueno, un árbitro también como ser humano se puede equivocar, dice que es competente, que la cláusula es válida, pero luego el órgano judicial ya frente a un tribunal que es una cámara de segunda instancia en materia civil, va a revisar ya después de escuchar el análisis del árbitro si efectivamente la cláusula es nula o no es nula. Y aquí vamos a relacionar el artículo 68, numeral primero o número primero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. ¿Cuándo se puede anular un laudo arbitral? Cuando hay nulidad absoluta del convenio, proveniente de causa o objeto ilícito. Y si hay otros motivos de nulidad absoluta o relativa, pues bueno, tienen que alegarse al momento de contestarse la demanda en el arbitraje. O sea que aquí donde quiero yo que también los operadores judiciales me sigan con esta idea al momento de analizar las cláusulas. Usted no está dejando a las partes sin protección jurisdiccional en caso de que remita el arbitraje, porque vamos a ser nosotros los árbitros quienes vamos a verificar si hay o no una cláusula nula, ineficaz o inaplicable.
pero luego va a haber otro filtro. Siempre, y ahí sí va a intervenir el órgano judicial en apoyo al arbitraje, porque la nulidad del laudo arbitral funciona como un filtro de calidad para que el órgano judicial verifique que el trabajo que hemos hecho los árbitros se ha hecho de la mejor forma. Y entonces ahí en el recurso de nulidad será la Cámara de lo Civil quien va a venir a hacer un segundo examen de verificar si hay nulidad o no del convenio. Entonces ya van a haber dos ojos que hayan examinado el convenio arbitral. Lo examinó el árbitro y luego lo examina una cámara colegiada que va a venir a verificar si efectivamente hay nulidad o no del convenio. Entonces no hay de qué preocuparse, digamos, en principio de remitir sin problemas al arbitraje a las partes, que es lo que han pactado. Y será ya el tribunal arbitral quien determine si hay competencia o no, si hay nulidad o no. Y si en caso se equivoquen, pues está el recurso de nulidad e incluso recurso de apelación para los arbitrajes en derecho. Otro efecto de tener un convenio arbitral nulo, ineficaz o inaplicable es la imposibilidad de ejecutar ese laudo arbitral. Puede ser que ya en las causales de oposición del laudo pues haya una posibilidad de decir, mire, es que como el recurso de nulidad del laudo arbitral se declaró inadmisible, pues entonces vengo yo ahora en base a la Convención de Nueva York, a alegar que ese laudo arbitral no se puede ejecutar. Entonces todavía hay un tercer, cuarto control de la cláusula arbitral. Entonces, si ustedes pueden ver y me siguen con la idea, al menos habrán 4 controles de la cláusula arbitral. Si una parte incumple, se va al órgano judicial. Va a haber un primer contacto donde el juez va a examinar el convenio. Si el juzgador remite el arbitraje, va a haber un segundo examen que es el árbitro. Tercer examen en el recurso de nulidad y cuarto examen en la ejecución del laudo. Entonces hay 4 filtros para verificar si esa clausulita arbitral es o no ejecutable. Entonces, creo yo de que con estas ideas queda claro para los operadores que en principio, si alguien alega excepción de arbitraje, deberá el juez remitir a las partes al arbitraje. Sé que hay mucha resistencia a veces porque, mire, es un tema de consumidores y hay una parte débil y entonces el arbitraje es caro porque es pagado. Bueno, hay una serie de situaciones que dicen, mire, es que ya voy a ir a pagar dinero y no tengo para pagar. Bueno, es que cuando nadie le, o sea, vamos a ver, estamos en el terreno de autonomía y la voluntad de las partes. O sea, aún, y esto es evidente, los contratos de adhesión son válidos. Y si hay cláusulas arbitrales y firmó habiendo cláusula arbitral, pues aceptó las condiciones. Es más, el artículo 26 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y la Ley de Protección al Consumidor regulan el tema de las cláusulas arbitrales contenidas en contratos de adhesión. Entonces, no puede venir a decirse que por un tema de que hay que pagar el arbitraje, pues va a perder validez solo por esa situación. Vamos a ver algunos casos prácticos en torno al convenio arbitral y los efectos, que es quizás la parte más interesante, ya que vimos la parte doctrinaria, dogmática, la parte legal. Primer caso, el tema de patologías, lo que ya dije. La patología no es una frase jurídica en estricto sentido. Es una frase acuñada por la práctica arbitral, pero que no significa necesariamente que esa patología me haga imposible ¿cómo se llama? Ejecutar la cláusula arbitral. Por ejemplo, esta cláusula en escrituras de constitución de sociedades. Mire cómo dice. Las diferencias o controversias de los accionistas entre sí y la sociedad se resolverán en conformidad con lo establecido en la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Y empiezan los abogados al momento de contestar la demanda. Mire, es que, ¿cómo se llama? No puede el juez remitirnos arbitraje porque no dice el número de árbitros, no dice, ¿cómo se llama? ¿En qué ciudad? No dice si es ad hoc o institucional, no dice si es en equidad, en derecho o técnico. Y cuando nosotros, como operadores judiciales, vamos a ver la ley de arbitraje, todo eso queda subsanado. Si las partes han guardado silencio y no dicen
Si es en derecho, en equidad o técnico, artículo 59. Va a ser por default, o más bien va a ser, ¿cómo se llama? Si las partes no lo han pactado, la ley viene a suplir y entonces es en equidad. Si las partes no dijeron si uno o tres árbitros, la ley en el artículo 6 dice que si los arbitrajes de mayor cuantía son tres árbitros. Si no dicen la ciudad o a dónde se va a llevar a cabo el arbitraje, artículo 52 son los árbitros o el centro de arbitraje quien va a decidir a dónde va a ser el lugar. Mire, es que no dijeron el idioma, artículo tal, o sea, hay una serie de disposiciones que si las partes no dijeron nada, la ley va supliendo esa deficiencia. Entonces, como vemos, vuelvo y repito, patología no debe ser atendida en sede judicial como una manifestación de oposición al convenio arbitral. O sea, si el convenio arbitral es claro, como en este caso, a pesar de que es patológico porque no tiene ciertos elementos, no por eso significa que el convenio arbitral no va a, ¿cómo se llama? No va a ser, ¿cómo se llama? Eficaz, aplicable o ¿cómo se llama? O válido. Ahora, una situación que también se me pasó por alto. ¿Y qué pasa si el Tribunal Judicial dice, no, 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 mire, aquí hay, ¿cómo se llama? Una nulidad o hay un elemento que impide que yo como juez remita el arbitraje. Así que continuemos y yo voy a dictar sentencia sobre el fondo. Bueno, lo primero es que hay una infracción al debido proceso. Y por eso, cuando el juez dicte sentencia, no obstante que una parte alegó la excepción de arbitraje, y aquí quiero rescatar los apuntes que se encuentran en la página web del maestro, se me ha escapado el nombre ahorita del autor, ya me voy a recordar. Cristian Palacios. El maestro Cristian Palacios lo habla muy bien de cómo se resuelve este tema, y es que en apelación debe de invocarse la primera causal del artículo 510 sobre el tema de la nulidad de las actuaciones procesales por falta de jurisdicción. Entonces la Cámara le va a venir a anular al juez todo lo actuado hasta la audiencia preparatoria, si es que fue en esa audiencia o en una audiencia especial sobre tema de jurisdicción, va a anular todo el proceso y va a remitir a las partes al arbitraje. Tan es así que si incluso la Cámara de Segunda Instancia no acoge como punto de apelación la falta de jurisdicción y anula las actuaciones del juez, yo puedo luego en recurso de casación invocar sumisión a arbitraje como una de las causales de forma del artículo 523. Y entonces la sala anulará la sentencia de la Cámara, declarará la falta de jurisdicción y remitirá a las partes al arbitraje. ¿De qué sirvió 5 años por no remitir el operador judicial de primera instancia las partes del arbitraje, si en el arbitraje por ley dura 3 meses? Y si el árbitro dice no soy competente y aquí no hay arbitraje, va a remitir a las partes al proceso judicial nuevamente. Como ven, hay una cooperación, como ven, hay una interacción entre la materia civil y mercantil y el arbitraje en este punto. Y así, pues, para ir un poquito más rápido, vamos al caso práctico número 2. Presentación de la demanda en contratos que contienen un convenio arbitral. Hasta acá, también en algún momento ciertos operadores se habían extralimitado y hacían rechazos liminares de la demanda. Mire, vengo a rechazar por improponible la demanda porque hay convenio arbitral. Ojo, el juez no debe rechazar por improponible la demanda judicial porque debe de esperar a que la otra parte alegue la excepción de arbitraje. Esto está en el artículo 31, letra B de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, y si fuera un arbitraje internacional, sede El Salvador, la Convención de Nueva York. Artículo 2, párrafo 3, debe de esperar a instancia de la otra parte que la otra parte alegue. ¿Por qué? Porque si la otra parte no alega la excepción de arbitraje, entonces hay una renuncia tácita al convenio arbitral. Esa es una forma de dar por terminado el contrato de arbitraje.
Artículo 1416 y 1417. Por causas legales se pueden dar por terminados los contratos. El contrato de arbitraje se puede dar por terminado cuando la parte que lo esté incumpliendo, en vez de irse al arbitraje, se va a la vía judicial, incumple el contrato de arbitraje, pero la otra parte también lo incumple porque no alega la excepción de arbitraje. Entonces, en esos casos, ante el incumplimiento de ambas partes del convenio arbitral, pues se someten a la vía judicial. Así opera el convenio arbitral. Y es por eso que ustedes van a ver una imprecisión en el anteproyecto de Código Procesal Civil y Mercantil del 2006, que dentro de los motivos de improponibilidad estaba la sumisión al arbitraje. Y después se quitó cuando se aprobó el texto final del Código Procesal Civil y Mercantil, porque era una imprecisión, porque era una situación que reñía con el convenio, con la Convención de Nueva York y con la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Caso práctico número 3. Acá viene tal vez una situación con relación a las cámaras de segunda instancia. ¿Qué pasa si el juez estima la excepción de arbitraje? Pues en principio dice la ley que no hay lugar a recurso alguno. Leo textualmente el artículo 31, letra B. En este caso, dicha parte puede oponer la excepción de arbitraje que habrá de ser resuelta sin mayor trámite y sin lugar a recurso alguno contra la decisión. Y aquí vienen varias hipótesis. Algunos operadores celebran la audiencia especial de falta de jurisdicción. Otros operadores lo resuelven en una audiencia especial como motivo de improponibilidad y otros juzgadores lo hacen en audiencia preparatoria al considerar que son defectos que tienen que ver con el tema de competencia. Entonces, ahí, como hay una situación bien particular, porque la ley no desentraña este punto, vuelvo y repito, me adhiero a la posición del maestro Cristian Palacios, que como esto falta de jurisdicción, pues debe ser una audiencia especial sobre jurisdicción. Y ahí, en caso se determine de que existe esa falta de jurisdicción porque hay sometimiento o sumisión a arbitraje, pues entonces se rechaza la demanda y se archivan las actuaciones. Ahora, usted me preguntará, lo que pasa que tanto en la falta de competencia como como si el juez opta por improponibilidad o el juez opta por improponibilidad por falta de jurisdicción, en esos tres casos, en los tres casos, admite recurso de apelación. Pero ojo, y aquí viene la reflexión que yo quiero hacer esta tarde. ¿Cuál es la génesis por la cual se declara la falta de jurisdicción? Si usted como operador judicial opta por la falta de jurisdicción, ¿cuál es la génesis o cuál es, cómo se llama, la razón por la cual declara la falta de competencia? ¿O por qué declara el motivo de improponibilidad? Por la alegación de la Convención de Nueva York o por la alegación de la excepción de arbitraje de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Pero en ese caso, la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, que es una ley especial que regula la figura del arbitraje, para interpretar la norma, es que esta ley tiene prevalencia sobre el Código Procesal Civil y Mercantil, que es una norma general. Entonces, se dan estas situaciones y aquí obviamente hay de todo. A favor de que no es apelable el auto que digamos estima la excepción de arbitraje, tenemos a la Cámara Tercera de lo Civil de la primera sección del Centro, Cámara de la segunda sección de Occidente, Cámara Primera de lo Civil de la primera sección del Centro, la Sala de lo Civil en 3 sentencias uniformes y que no ha cambiado la doctrina legal. Aquí están las 3, ¿verdad? Doctrina legal de la Sala, donde dice, yo no puedo entrar a la casación porque hay excepción de arbitraje, ¿verdad? Ahora, curiosamente, y aquí quiero traer a colación porque como todo esto entra en debate, ¿verdad? Curiosamente, en algunas casaciones que estoy citando acá, donde es doctrina legal, la Cámara sí entró a conocer sobre el fondo de la apelación y es en la sala donde ya nos vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva porque en la Cámara sí entró a conocer del fondo, pero la sala me rechaza
la casación porque dice que proviene de la excepción de arbitraje. Entonces, ¿qué debió haber hecho realmente la Cámara? Rechazar el recurso de apelación, porque no cabe recurso alguno contra la excepción de arbitraje, ya sea que lo haga por falta de jurisdicción, por falta de competencia o como motivo de improponibilidad. Por supuesto, hay, digamos, tesis en contrario. La Cámara Segunda de lo Civil en este precedente del 2012, en un precedente del 2019, y la Cámara Ambiental, que en dos sentencias ha desconocido y dice que por ser el Código Procesal Civil y Mercantil una norma más reciente, pues desconoce el artículo 31, letra B. Entonces, acá, pues no estoy yo ni capacitado para decir quién tiene la razón, pero le dejo los insumos y si usted me pregunta a mí desde el punto de vista científico, académico, no como litigante, porque obviamente hay veces que los litigantes alegamos una cosa en un juicio y otra cosa en otro, lo cual es natural porque defendemos los intereses del cliente, pero para efectos científicos y académicos, que es lo que propone el CNJ en este tipo de capacitaciones, la conclusión debería ser, como ocurre en derecho comparado, que frente a la falta frente a la alegación de excepción de arbitraje no debería caber recurso de apelación. Es más, en el anteproyecto de ley de arbitraje claramente dice que el juez declarará improponible y contra la improponibilidad no cabe recurso alguno. Entonces ahí se cierra cualquier elemento de discusión de que si era jurisdicción, competencia o lo que sea. Vuelvo y repito, desde mi punto de vista debería ser una audiencia especial de falta de jurisdicción, porque en realidad falta de competencia, como lo dice el artículo 31, letra B, no hay. Es que si fuera una incompetencia, entonces hay que remitir al competente, ¿verdad? Lo cual no ocurre, porque el tribunal arbitral ni existe, no se ha conformado, ni tampoco es un equivalente al juez, ¿verdad? Eso es importante. Caso práctico número 4, la renuncia de forma voluntaria. 32, letra A. Si el juez advierte que hay una renuncia expresa, lo que decíamos, ¿verdad? Un contrato donde se celebró cláusula arbitral y luego una adenda donde se deroga la cláusula arbitral y se pacta, ¿cómo se llama? Cláusula judicial. Ahí que hay una renuncia, ¿verdad? Una renuncia al arbitraje. Ya no hay arbitraje porque las partes deshicieron el arbitraje y pusieron cláusula judicial. Ahora, hay casos obviamente sumamente complejos en donde a veces no se puede por parte del juez dilucidar si efectivamente hubo renuncia o no. Entonces, vuelvo y repito, ¿cuál sería el competente para dilucidar ese enredo? El árbitro, nosotros como árbitros vamos a decidir si hay o no. Bueno, y aquí quizás me he extralimitado diciéndome como árbitro. Sí soy árbitro, pues, pero digamos que soy árbitro cuando alguien me nombra árbitro, pero digamos, para los árbitros, para el tribunal arbitral, ¿cómo se llama? Va a ser el competente en ese caso muy complejo determinar si hubo renuncia o no. Si hay duda por parte del juez, remitir al arbitraje, porque a ese, digamos, le compete según el 51. Renuncia tácita, cuando no se alega la excepción de arbitraje. Puede ocurrir que una de las partes no alegó la excepción de arbitraje en el momento procesal oportuno y viene otro abogado y ya casi que para dictarse sentencia viene a alegar una improponibilidad sobrevenida por cláusula arbitral. Usted le tiene que decir ahí como operador judicial momento, hay preclusión. La ley de arbitraje y la Convención de Nueva York te dice que tenés que, o sea, si bien es cierto, es a instancia de parte, pero debe de entenderse conforme al debido proceso en el momento procesal oportuno. Y en este caso, debió alegarse al momento de contestar la demanda. Porque una vez trabada la litis en la audiencia preparatoria, entonces digamos que ahí ya no hay posibilidad de retrotraer actuaciones alegando excepción de arbitraje en forma posterior. Bien, no sé cómo estoy de tiempo, doctor Guandique, porque ya me marca el reloj 3:20 y todavía me faltaba desarrollar un par de puntos, pero usted me dice cómo estamos de tiempo. Yo creería, doctor, que fíjese que tenemos 4 preguntas hasta el momento, entonces podemos continuar. Sí, creo que lo que es oportuno, porque de hecho está bastante interesante el desarrollo. Bueno, continúo, usted me marca el paso ahí para Sí, yo hacer, le marco digamos, el la paso. pausa para el cierre. Perfecto. Bueno. Bien, ahora veamos
el tema, digamos, principal o secundario de esta, digamos, sesión de la tarde, y es cuáles son las facultades del órgano judicial en apoyo al arbitraje. Ya vimos el tema del convenio, que era lo más relevante. Vamos a ver qué otras facultades o qué rol tiene el arbitraje con relación a la materia civil y mercantil, o procesal civil y mercantil. Bueno, el punto de partida nuevamente es el convenio arbitral. Y entonces el convenio arbitral tiene efectos positivos y tiene efectos negativos. El efecto positivo es que las partes deben de cumplir el contrato de arbitraje, y el efecto negativo es que el órgano judicial se abstraiga de conocer de ese conflicto porque es competencia exclusiva del árbitro. Y aquí nuevamente el marco normativo. La Convención de Nueva York, artículo 2, párrafo 3º, y el artículo 28 de letra A de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Y dice la ley de arbitraje: en las controversias que se resuelven con sujeción a la presente ley, solo tendrá competencia el tribunal arbitral correspondiente. Ningún otro tribunal, y aquí lo he marcado en negrita, ningún otro tribunal o instancia podrá intervenir salvo que esta ley así lo autorice expresamente. Entonces, vamos a ver los casos en los cuales hay una autorización para que el órgano judicial, el proceso civil y mercantil, pueda jugar un rol en apoyo al arbitraje o al sistema arbitral. Entonces, lo que quiero destacar con esto es, una vez que las partes están resolviendo su litigio, su controversia en sede arbitral, no hay por ley autorización para que otro tribunal pueda intervenir o pueda interferir en la labor del tribunal arbitral, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora sí en qué casos puede haber un apoyo, no una interferencia del órgano judicial. Y quizás el vocabulario interferencia está mal empleado. Más bien, no debe de haber una intervención indebida del órgano judicial al arbitraje, en principio, pero pueden haber ciertas etapas del proceso arbitral donde necesitemos del tribunal judicial. Por eso se dice que una sede amigable con el arbitraje requiere 3 elementos: una buena ley y un buen cuerpo de jueces que comprendan el sistema. Por eso muchos arbitrajes internacionales latinoamericanos terminan en Miami, porque en Miami, en el estado de Miami, Florida, perdón, en la ciudad de Miami, estado de Florida, en Estados Unidos, hay tribunales judiciales exclusivamente para prestar apoyo al arbitraje. Imaginémonos jueces capacitados en arbitraje, que no son árbitros, son jueces, pero que están ahí para que todos aquellos arbitrajes de Latinoamérica que llegan a Miami, esos tribunales judiciales apoyen a los árbitros. ¿Por qué? Ya vamos a ver que los árbitros carecen de poder de imperio. Quiero una medida cautelar de ingreso preventivo a una empresa, el árbitro no puede llegar con la policía y abrir la empresa para ver qué hay adentro. Tiene que auxiliarse del órgano judicial. O sea que árbitros necesitamos de los jueces, y los jueces prestan apoyo al árbitro. Entonces, hay digamos, una interrelación entre jueces y árbitros, que el árbitro debe auxiliarse del juez y el juez debe prestar apoyo al árbitro. En esa medida, donde en países desarrollados, donde se llega a esa conciencia, donde al árbitro no se le ve como una competencia o un ser extraño, y el tribunal arbitral comprende también que el tribunal judicial tiene una investidura de la cual debe también de ser respetuoso con la autoridad judicial. Cuando hay esa armonía entre árbitros y jueces, es que las sedes del arbitraje, no nos vayamos muy lejos, Costa Rica, por ejemplo, que tiene una ley sumamente nueva, que tiene un cuerpo de jueces que se capacitan en el tema, que hay árbitros que entienden el rol del juez en el arbitraje. En esa medida llegan todos los conflictos centroamericanos a Panamá y a Costa Rica. ¿Por qué no tenemos casi arbitrajes en El Salvador? ¿Quién quiere venir a El Salvador con una ley de arbitraje de 2002, que hay recurso de apelación
y que no hay un entendimiento entre árbitros y jueces. Entonces aquí es donde viene esta posibilidad de estos espacios para poder poner de relieve la importancia de que tanto operadores judiciales conozcan el rol que los árbitros realizan, como también los que son o hacen función de litigantes, no desnaturalizar el arbitraje a través de conductas procesales que no son adecuadas, porque la ley ya da las competencias a cada uno de, digamos, de árbitros y jueces. Entonces, la abstención de los jueces ordinarios de conocer de un proceso arbitral nace de la existencia de un convenio arbitral válido, a menos que la parte judicial demandada alegue la excepción de arbitraje, como ya lo pudimos ver. Pero acá es donde quiero yo fincar mis energías en esta segunda parte, que el efecto negativo del convenio arbitral no limita en forma absoluta a los tribunales judiciales, pues su intervención en el procedimiento arbitral puede ser para prestar su colaboración. Fíjense cómo es esto. Pareciera que no se entiende, porque ya el artículo 28 dice que ningún otro tribunal puede intervenir cuando ya el tribunal arbitral está en funciones. Pero acá no estamos hablando de una intervención, acá estamos hablando de una cooperación. Miren, la frase es diferente. No estamos hablando de que el órgano judicial va a venir a intervenir en competencias del tribunal arbitral, no, va a venir a cooperarle, va a venir a ayudarle, porque es necesario que le ayude. Entonces me va a decir usted, entonces mejor vayan al órgano judicial, ¿para qué vamos a estar ayudándole a los árbitros si ya nos dijeron que no tenemos que intervenir? Bueno, porque hay situaciones en las cuales los árbitros, repito, no podemos tener esas facultades de las que está investida la autoridad judicial, porque obviamente hay una protesta de parte de los operadores judiciales, de parte de los jueces, que en nombre de la República, pues ellos harán cumplir la ley y la Constitución. Tienen poder de imperio, cosa que los árbitros no tienen. Entonces, la idea principal de esta segunda parte del conversatorio es aclarar que la intervención judicial sí es necesaria, pero para cooperar cuando el Tribunal Judicial ha remitido a las partes al arbitraje. ¿Para qué es necesario que se involucre el órgano judicial al arbitraje? Para cooperarle. ¿Por qué? Porque opera el principio de mínima intervención. Artículo 28, letra A. Solo va a intervenir cuando expresamente la ley le dé esa facultad para apoyar y complementar al sistema de arbitraje. ¿Y esa intervención en qué casos se da? Pues son los casos que vamos a ver ahorita si estos 10 minutos me lo permiten. Bueno, para designar y remover árbitros, para asistir en la práctica de pruebas, para adoptar medidas cautelares, para el recurso de nulidad y revisión del laudo y para la ejecución forzosa, porque los árbitros no podemos ejecutar nuestros laudos. Quien ejecuta los laudos son los jueces. El único país que tiene regulación de autoejecución forzosa del laudo arbitral es en Perú. Es el sistema peruano que permite, en ciertos supuestos, no en todos incluso, la ejecución forzosa del laudo arbitral por parte del mismo tribunal arbitral. Eso nosotros no lo tenemos. La labor del árbitro finaliza con el dictado de la sentencia arbitral o laudo arbitral y luego para allá es competencia del juez. Otro tema importante, porque algunos han entrado en esta confusión, los tribunales judiciales juegan este rol de coerción y de poder de imperio para cooperarnos a los árbitros, porque nosotros carecemos de poder de imperio. Y alguien me va a decir, mire, pero el artículo 35, inciso cuarto, dice textualmente, y lo voy a leer: los árbitros tendrán los mismos poderes, deberes y responsabilidades de los jueces comunes. Vale. Este artículo es inconstitucional, porque ya dijimos que que los árbitros no son jueces. Los árbitros no son jueces. Y esta imprecisión, ¿de dónde viene? ¿Por qué la ley de nosotros vigente? Porque esto no ha sido derogado por una inconstitucionalidad. Pero ¿de dónde viene esta situación anómala de que hemos dicho que la fuente del arbitraje en El Salvador es el artículo 23, y aquí en este artículo 35 se dice
de que el árbitro tiene las mismas facultades que un juez. Viene de la situación que el capacitador, el relator de la ley era colombiano. Y allá en Colombia, colegas, el árbitro forma parte del órgano judicial. Y es por eso que está esta situación anómala. Esto no debería de existir. Este artículo es inconstitucional, vulnera el artículo 23. No hay equivalencia de decir que un árbitro es un juez. Eso es falacia. No existe. No hay fuente. Así de sencillo. Entonces, bueno, en algún momento habrá alguien que formule una demanda, perdón, de inconstitucionalidad, porque efectivamente esto vulnera el artículo 23, ¿verdad? No hay. Ahora, sí he de decir que algunos árbitros apoyados en esta normativa giran oficios, recaban pruebas, hacen una labor muy procesal, amparados en este artículo, que este artículo es muy peligroso porque da paso, por ejemplo, a delitos vinculados a la administración de justicia y nada que ver, pues son temas de daños y perjuicios o de otro tipo de índole, pero tipicidad penal de ser un delito de prevaricato. Un juez penal podría decir que sí hay porque este artículo dice que los árbitros tienen los mismos poderes deberes que los jueces, ¿verdad? Cosa que no es cierto. Bien, veamos los casos prácticos de cooperación para ir adelantando. Caso número 1 de apoyo del órgano judicial, nombramiento judicial de árbitros para integrar tribunales arbitrales. La Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, a raíz de las reformas del 2009, permite la intervención judicial para el nombramiento de los árbitros. Letra A, en defecto de que las partes se hayan pronunciado al respecto en el convenio arbitral, pues dicha facultad está regulada en el artículo 34. Las partes no dijeron en el convenio arbitral quién iba a designar los árbitros. Y hay una parte que está renuente a elegir su árbitro. Entonces ahí es donde se activa el sistema de cooperación judicial para integrar y nombrarle forzosamente al que está incumpliendo el contrato de arbitraje. Hay una parte que incumple el contrato de arbitraje, no quiere nombrar su árbitro. Hay un incumplimiento contractual de la cláusula. Entonces ahí, como el tribunal arbitral no existe, porque necesariamente tiene que integrarse, porque no existe, porque los tribunales arbitrales son temporales, yo me vuelvo árbitro cuando me eligen como árbitro, acepto el encargo y estoy en el arbitraje, ahí soy árbitro, pero antes de eso soy David García, ¿verdad? Litigante o abogado en libre ejercicio, pero no soy árbitro. Digamos, adquiero la calidad de árbitro cuando alguien me nombra árbitro y yo hago la función de árbitro. Entonces, el órgano judicial, cuando hay una parte que incumple el contrato de arbitraje, viene a integrar el órgano judicial esa parte. Cuando habiendo elegido dicha elección adolezca de alguna ilegalidad violentando garantías constitucionales, pero eso lo vamos a ver en el recurso de nulidad y ante la negativa de una de las partes de nombrar su árbitro, ¿verdad? Entonces, en esos casos interviene el órgano judicial. Ahora, ¿de quién es competente para poder integrar tribunales arbitrales? Las cámaras de lo civil. En el artículo 37, expresamente le dice a usted, en el último inciso del artículo 37, que el nombramiento de árbitro o árbitros podrán hacerse por parte de las cámaras de la capital de la República con competencia en materia civil. Ahora, surge la duda y es un tema de competencia. ¿Qué cámara? ¿Qué cámara va a conocer de la integración del tribunal arbitral? Porque el artículo 37 solo dice cámara de segunda instancia de lo civil. Entonces, para determinar si la cámara es competente, debe de verificarse el lugar donde va a realizarse el arbitraje. Artículo 28, letra B. Si la cláusula arbitral dice San Miguel, entonces es la Cámara de lo Civil de San Miguel la que tiene la facultad, no la facultad, estoy ocupando mal el vocabulario, la competencia para poder integrar y nombrar árbitro. ¿Por qué? Porque la fuente de competencia es el artículo 28, letra B, que le dice
que el competente va a ser el del lugar donde deba realizarse el arbitraje. Si el lugar del arbitraje dice San Miguel, San Miguel. Ahora, la situación se puede volver más complicada cuando en la cláusula arbitral no dice el lugar. Y entonces, ¿qué otro criterio de competencia? El lugar de celebración del convenio arbitral. Si el convenio arbitral se pactó en Aguachapán, pues entonces en Aguachapán. Y si no se dice ninguno, el del domicilio del demandado. Y si son varios criterios de competencia, cualquiera de ellos. Entonces, el artículo 28 nos da la salida para verificar qué Cámara de lo Civil va a ser competente para poder conocer de las diligencias de integración de tribunal arbitral. Ahora, el problema cuando uno va a las cámaras de los civiles que no tienen las listas de árbitros, no nos tienen a nosotros. Entonces, lo que hacen es que mandan a pedir la lista del centro de arbitraje y esa utilizan. Para mi gusto, deberían ellos también tener su propia lista de profesionales que le exige el artículo 37. En algún momento, algunos presidentes de cámaras de lo civil tenían sus listas, ¿verdad? Uno se iba a inscribir y ahí lo tenían a uno con el currículum y todo. Últimamente, yo no sé si es por un tema eminentemente práctico, pero usualmente las listas las mandan a traer directamente del centro. Caso número 2, asistencia judicial para la práctica de pruebas. Esta es otra manifestación de la supervisión del Estado al proceso arbitral. Es una colaboración que tiene como único propósito facilitar los medios con los cuales los árbitros se les ha pedido reproducción probatoria y obviamente no se puede reproducir la prueba porque imaginémonos que un testigo que en lo judicial pasa no quiere llegar a declarar, ¿cómo hace el árbitro para mandarlo a traer a la fuerza? Puede, ¿verdad? Entonces necesita, ¿cómo se llama? Auxilio del tribunal judicial. Entonces va a librar un oficio o bueno, es que estoy ocupando mucho procesal. Oficios, digamos que es una carta, una nota le van a enviar, aunque ahí le dé entrada el secretario como nota, carta, oficio o como sea la situación. Y aquí donde también vienen algunas idiosincrasias, ¿verdad? A veces no se quieren recibir las notas del tribunal arbitral, es que tiene que venir en oficio. Y ya dijimos que el árbitro no es juez y que los principios no son el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, el 191, a mí como árbitro no me lo pueden aplicar porque yo no soy juez. Entonces, ¿qué aplico? El artículo 4 de la ley que habla de que son formalidades simples. Puede ser una nota, un oficio, una carta. La idea es pedirle auxilio al juez y decirle, mire, hay un testigo que la parte demandada me está pidiendo que yo mande a traer, ya mandé a requerir al abogado que lo mande a traer y este testigo no viene. Pido auxilio judicial por medio de esta nota para que, conforme el poder de imperio del juez, mande a traer al testigo y me lo ponga a disposición. Esto lo regula el artículo 55 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, donde hay el tema de práctica de pruebas con ayuda del órgano judicial. Ahora, el Doctor. problema práctico, sí, mil disculpas, sí, diga. No, que si gusta vamos ya sintetizando para el final para que podamos cumplir con los plazos establecidos, por favor. Para que... Me quedan quizás unos 3 minutos, voy a Sí, concretizar. por- Algunos problemas prácticos en el tema de la práctica de la prueba es la demora judicial. Por supuesto, los operadores están llenos de procesos ejecutivos, declarativos comunes, diligencias, y obviamente el problema acá es que la ley de arbitraje solo nos da 3 meses para poder dictar sentencia arbitral. Si las partes no nos dan prórroga, es por ley esos 3 meses. En el anteproyecto de ley vienen 6 meses con posibilidad de prórroga automática por 2 meses o oficiosa por 2 meses más. Son 8 meses, ahí hay un poquito más de plazo, pero actualmente son 3. Entonces, yo en la práctica nunca he visto que un tribunal arbitral pida auxilio. Usualmente le encomienda a la parte demandada o demandante que traiga al testigo, al perito o a la fuente de prueba, ¿verdad? Nunca he visto yo que se utilice esta herramienta, pero lo que quiero rescatar yo acá
que también hay problemas prácticos, ¿verdad? Porque el secretario, ¿cómo le va a dar entrada a ese oficio, a esa nota, ¿verdad? No sé si hay como una especie de entrada como documentos varios o cómo será que le van a dar entrada y sería una, por ejemplo, una diligencia varia o cómo lo tomarían en cuenta. Bueno, pero eso ya es un tema de carácter administrativo interno de los tribunales de justicia. Otros problemas de este tema de la cuestión probatoria es, bueno, yo traigo el testigo, pero ¿quién va a inmediar la prueba? ¿El tribunal judicial, el tribunal arbitral? ¿Cómo se cerciora el tribunal judicial que efectivamente se llevó a cabo la prueba? ¿Puede el tribunal judicial decir que esa prueba que el tribunal arbitral ha decretado es ilícita o contraria a la ley? ¿El tribunal judicial practica la prueba o solo facilita la obtención de la fuente probatoria? Todas estas preguntas frente ante el diligenciamiento de la prueba por parte del tribunal judicial, ¿cabe recursos? No hay una respuesta. Y por eso repito que en la práctica nunca la he visto. Bien, quedo hasta acá. Habían 3 casos más. Definitivamente el tiempo no nos alcanzó, pero quedo a disposición de, ¿cómo se llama? Sus preguntas o comentarios. Bueno, doctor, eso nos da parámetro para poder ver si las autoridades del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura pues nos autorizan algún tipo de actividad similar a esta en la que podamos abordar esos casos que quedaron sobre el tintero. Hay algo que no mencioné cuando lo presenté y es que usted es autor de un libro que se denomina El arbitraje por medios tecnológicos. Es un libro muy interesante y también es autor de la recopilación jurisprudencial en materia arbitral. Entonces creo que ahí los criterios están totalmente... Aquí está, por ejemplo, para los operadores que nos están viendo en esta sesión, que puedan adquirir este ejemplar que pudiese ser de mayor utilidad, quizás esta obra, por estar vinculada a toda la recopilación de jurisprudencia, que son los casos que hemos visto acá, están recopilados de las diferentes sentencias de los órganos jurisdiccionales que se han pronunciado sobre estos temas, ¿verdad? Para que tengan varias opciones, como hemos podido observar en la excepción de arbitraje, hay tribunales que dicen que es apelable, otros que no, y entonces pues ahí van a estar los criterios y pues obviamente aquí hemos hecho un examen eminentemente académico, no soy quien yo para decidir si hay o no un criterio válido cuál es, ¿verdad? Ok, bueno, doctor, entonces vamos a proceder a algunas preguntitas que nos han hecho, que realmente son pocas, pero acá lo primero. Dice, hola, sí me generó duda el caso que planteó el doctor, siendo que se inició un proceso judicial mientras existía la cláusula arbitral. ¿Qué procede en el conflicto de competencia? Se presenta el incidente en sede judicial, pero ¿ante quién se debe presentar el conflicto para que pueda dirimirlo? Yo creo que quizás hubo bueno, yo nunca lo he visto, que simultáneamente haya arbitraje y vía judicial. Pero digamos que lo que va a ocurrir ahí es que si el arbitraje ya está operando, lo que debe hacer la parte demandada es alegar la falta ¿cómo se llama?, de jurisdicción por convenio arbitral, y aquí con mucho más razón porque va a decir, mire, ya hay un tribunal arbitral funcionando. O sea, aquí ni siquiera es una expectativa que yo voy a reclamar, ya me demandaron por esa vía también. Entonces, el tribunal judicial debe de declarar su falta de jurisdicción y decir pues que ya hay un tribunal arbitral operando y que pues allá será el competente de acuerdo con el artículo 51, artículo 30 y artículo 29 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, No y sé. creo yo pues que no ha habido un caso como ese. Ok, perfecto, doctor. Luego manifiestan por acá, en el ejemplo planteado sobre el principio de separabilidad, cuando hay un hecho constitutivo de delito de acción pública, el juzgador deberá remitir a las partes al arbitraje con fundamento en el principio antes mencionado. Debe de remitir siempre el arbitraje, porque recordemos que igual, si hay un delito de por medio, será la Fiscalía General de la República y los tribunales del ámbito penal quienes van a decir, mire, usted no puede continuar con las actuaciones y ahí podría operar en casos muy excepcionales, aunque no soy muy partidario de aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil a los procedimientos de arbitraje,
pudiera caber ahí una prejudicialidad penal, es decir, ya un proceso penal vinculado con la discusión del contrato que está originando el arbitraje. De hecho, a nivel de derecho comparado en España, ocupan la figura de la prejudicialidad penal y le dicen al tribunal arbitral, mire, usted ya no puede continuar conociendo porque aquí hay un tema de delito, deje que la actividad penal o la jurisdicción penal dilucide si hay o no delito y obviamente deben darse los requisitos. Porque también, si ustedes revisan el Código Procesal Civil y Mercantil, hablando de la prejudicialidad penal, debe de tener incidencia decisiva el caso penal en el ámbito civil mercantil, que también que sería el equivalente al arbitraje. Si se puede separar el contrato de todos los temas delictivos y el contrato sí tiene, digamos, digamos, no es ilícito, por decirlo de alguna forma, o se puede separar en base a este artículo del Código Procesal Civil y Mercantil, pues entonces el tribunal arbitral podría continuar y la fiscalía se encargaría de la acción pública, pues en las sedes correspondientes. Ok, perfecto. También nos hacen la consulta y dice, ¿podría ser que las cláusulas patológicas constituyen los errores materiales? Lo que decía, ¿verdad? Y yo creo que era uno de los mensajes principales porque siempre se menciona, no es que mire, la cláusula es patológica. Ya hemos dicho que ese no es un vocabulario que la ley lo regule. Es un vocabulario, digamos, acuñado por una práctica, pero que debemos ir cambiando, ¿verdad? Porque que sea patológica, como lo dije en su momento, el examen del juzgador o del operador judicial ¿es nula esta cláusula? ¿Es ineficaz? ¿Es inaplicable? Si se da alguno de esos tres supuestos que regula la Convención de Nueva York, que por analogía lo pudiéramos llevar a un arbitraje salvadoreño meramente nacional o doméstico, pudiéramos llegar a la conclusión de que si patentemente no es nulo, no es ineficaz, no es inaplicable, definitivamente ahí no voy a decir como juzgador nada, sino que voy a remitir al arbitraje para que sea el árbitro quien vea eso, ¿verdad? Ok, perfecto. También dicen por acá. ¿Y si las partes no quieren irse por la vía de arbitraje a pesar de existir convenio arbitral? ¿Qué sucede? Entonces, la parte, la parte judicialmente demandada lo que debe de decir es que no debe de alegar la excepción de arbitraje. Todos estamos contentos porque a pesar de que en el contrato se pactó arbitraje, renunciamos, incumplimos el contrato de arbitraje y seguimos por la vía judicial. Ok, Entonces ahí ambas partes se pusieron de acuerdo. perfecto. También nos preguntan, ¿en qué es provechoso el arbitraje con las demandas en comparación de la jurisdicción contencioso administrativo? No, no me queda. Bueno, mire, ahí en el contencioso administrativo es complejo decirlo porque yo no soy experto en este tema, mi especialidad es derecho privado, civil y mercantil, y quizás aquí voy a ser un poco atrevido, ¿verdad? Al decir lo siguiente, pero si hay alguien que es especialista, pues igual me puede corregir. Pero el punto fundamental para el contratista en contratación pública es el tema del tiempo. Es evidente, es un hecho notorio que la jurisdicción contenciosa administrativa ha tenido problemas en cuanto a la celeridad de los procedimientos y obviamente ustedes saben que la contratación del Estado es la más cuantiosa. Han habido empresas que han quebrado porque los procesos judiciales demoran demasiado tiempo. Bueno, procesos judiciales contenciosos que han durado 20 años. Entonces, el arbitraje por ley debe durar 3 meses. Entonces, digamos que para el Estado la situación va a ser pagar más rápido al contratista si pierde o no pagar, ¿verdad? Pero lo va a hacer en un tiempo rápido, razonable para el contratista y para el Estado, incluso si gana el arbitraje, puede generar que el tribunal arbitral declare la terminación del contrato administrativo y haga la contratación de otra empresa o de otra sociedad para terminar el proyecto de interés general o interés nacional. Entonces, más que todo, quizás la ventaja de la jurisdicción arbitral frente a la jurisdicción contenciosa administrativa es el tema del tiempo. La limitante, porque también uno a veces se quiere engañar que el arbitraje es la panacea y nada que ver, ¿verdad? También tiene sus desventajas. Una de ellas es que el arbitraje no puede usted llevar temas que son de las facultades exorbitantes de la administración, ¿verdad? Multas, la revocación del contrato,
este tipo de cosas el árbitro no puede, ¿cómo se llama?, fallar. O sea, tampoco de actos administrativos, porque eso está excluido en el artículo 23, letra A, corresponde a las facultades exorbitantes de la administración. Entonces, lo único que usted puede arbitrar en contratación pública son los derechos patrimoniales derivados del contrato público, nada más. O sea, si hay incumplimiento o no, si hay pago o no, si hubo demora o no, si se ejecutó la obra o no, etcétera. Ok, perfecto. Las últimas dos preguntas. Dice, ¿el arbitraje se puede dar también a través de la Cámara de Comercio? Correcto, es lo que se llama arbitraje institucional. Digamos que, obviamente, como esta era una sesión en la cual íbamos a abordar el componente civil mercantil, no tanto un curso de arbitraje propiamente, pero hay, digamos, que desde la perspectiva del procedimiento se clasifica el arbitraje en dos, institucional y ad hoc. El institucional es el administrado por una institución y el ad hoc no hay nadie, solo los árbitros, que Dios nos ampare, ¿verdad? Hacemos las audiencias en un hotel, en un lugar privado, pero no hay una institución que respalde, que nos respalde, sino que lo hacemos eminentemente privado. Ese es el ad hoc. Ok, perfecto. En este caso, y la última dice, en un contrato con cláusula con árbitros de la Cámara de Comercio, podemos tener opción para utilizarlos para dirimir un conflicto entre las partes o la vía civil y mercantil. Ahí esa pregunta sí no la comprendí, tal vez nos la puede Sí, reformular el colega, sí, por porque si favor, porque no. sí está un poquito extraña y no sé si yo soy también el que no lo logro. Porque dice, en un contrato con cláusula con árbitros de la Cámara de Comercio, podemos tener opción para utilizarlos para dirimir un conflicto entre las partes o la vía civil y mercantil. Ah, ya Creo que entendí. tiene... Sí, sí, ya entendí la idea. Sí, ya. Ok. Efectivamente, digamos que en el arbitraje de la Cámara de Comercio ya hay una lista. Esta lista pasa porque hay que hacer un examen, hay que hacer un diplomado y nos mandan a inscribir a gobernación. Entonces ya luego viene el listado aprobado y la Cámara de Comercio tiene ese listado de árbitros. Actualmente somos 26, pero cuando no hay un arbitraje institucional, sino que va a haber un arbitraje ad hoc, cualquier persona puede ser árbitro. La situación ahí es que usted debe de ver qué tanta experiencia tiene esa persona para fungir como árbitro. Entonces, la pregunta creo que va encaminada. ¿Podemos ocupar la lista del centro de arbitraje para un arbitraje ad hoc que no sea del centro, pues que sea totalmente privado o como dijo él, civil y mercantil? Sí se puede. Ya he estado yo en varios arbitrajes ad hoc donde no son administrados por la Cámara de Comercio, sino que nos buscan como árbitros o secretarios totalmente para un arbitraje ad hoc privado. Y es posible, no hay problema. Ok, y ya la última pregunta, porque acaba de entrar, dice, en una cláusula arbitral podría renunciarse a los derechos de iniciar procesos por vía de judicial. Es que ese es el efecto. No es necesario que la cláusula lo diga. Basta con que sea pactado el arbitraje para entender que hay una renuncia a la vía judicial. Y lo que las partes quieren es irse al arbitraje por diferentes razones, situaciones particulares, etcétera. El tema, ahí entraríamos el tema de la causa de la obligación, ¿verdad? Que no es el punto, pero digamos de que en principio al pactarse el convenio, usted está renunciando a la vía judicial. Así de sencillo. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor David. Realmente fue una conferencia bastante enriquecedora que creo que a pesar de lo limitado del tiempo, se logró abordar un montón de circunstancias que tienen que ver con el arbitraje en nuestra materia, en civil y mercantil. Así que a todas las personas que también nos acompañaron, a las más de 300 personas que nos acompañaron, les agradecemos mucho el espacio, el tiempo. Yo sé que tenían otras situaciones tal vez que hacer y que hicieron el tiempo para poder participar. Les agradecemos grandemente en nombre primero de la familia de la Escuela de Capacitación Judicial, en nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y en nombre del área especializada de Derecho Privado y Procesal, pues le damos muchas gracias. Para las personas que no me conocen, soy el doctor Alcide Guandique. Estamos a la orden del área de Derecho Privado y Procesal de la Escuela de Capacitación Judicial y vuelvo, insisto, muchas gracias por el espacio. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir un poco acerca de una materia que yo sé que a usted le apasiona muchísimo y que es pues el día a día
de su oficina. Agradecemos bastante este espacio que nos ha brindado como Escuela de Capacitación Judicial y esperamos poderlo tener nuevamente con alguna materia al respecto o con otra materia. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quisiera dar unas palabras de... No, muchas gracias también a los que se conectaron, ¿verdad? Como he mencionado, hay una interrelación entre la parte procesal civil y mercantil con el arbitraje en estos casos que hemos comentado, pues, y les agradezco su tiempo y igualmente al Consejo Nacional de la Judicatura por permitirme este espacio para poder conversar de este tema que, como usted bien lo dice, pues es algo que nos apasiona mucho aquí en la oficina. Así que volveremos en una nueva actividad si Dios mediante nos lo permite, el mismo Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias entonces. Bendiciones. Feliz tarde. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.